Díganme si ahí están viendo lo que sería la presentación. Sí, se visualiza la presentación, Ramiro. Perfecto, bueno, porque yo, el que no los veo, bueno, ahora tendría que, no sé, salir de pantalla completa para verlos, pero ahora voy a empezar así. Bueno, un poco como les comentaba, la pregunta es, ¿en qué mundo estamos? ¿Sí? Y un poco la pregunta es, el de la globalización que se inició en los 90 con la caída del muro y todos los fenómenos también tecnológicos asociados y que se consolidó a finales del siglo XXI, a inicios del siglo XXI, ese es un mundo que ya no es el que está hoy vigente, ¿sí? Pero la pregunta que nosotros nos hacemos es si seguimos pensando aún con la matriz de esa globalización de mercados y competitividad. Si todavía consideramos que los conflictos comerciales en general y todas esas disputas se resuelven en foros, como puede ser la OMC o como puede ser los foros de solución de diferencias en acuerdos regionales, etcétera, etcétera. Claramente esto se fue modificándose. Y cuando uno dice, bueno, dice, ¿qué cambió? ¿Acaso, digamos, el mundo no sigue siendo capitalista y tenemos regla de mercado? Sí, es cierto, el mundo sigue siendo capitalista, pero han tomado también protagonismo países con un capitalismo muy particular, un capitalismo que podemos decir que en vez de mercado es un capitalismo de Estado, como podemos decir que es al menos China, o capitalismos muy autocráticos y con mucha intervención, como tal vez podría ser Rusia. Entonces, sí, el mundo sigue siendo capitalista, pero ya con, digamos, algunos especímenes más diferentes, y eso también va generando distintas fricciones, ¿sí? Entonces decimos, bueno, en este mundo se dieron muchos cambios y uno dice, ¿cuándo los puedo empezar a ubicar? Cuando uno dice, ¿dónde se empezaron los cambios? Y uno podría decir, básicamente entre 2008 o 2015, 2016, en ese periodo. ¿Por qué decimos el 2008? Porque en el 2008 es la primera vez desde la posguerra, o sea, desde la segunda posguerra, que el comercio crece menos que el PBI mundial, ¿sí? Hasta el año 2008, el comercio siempre había crecido más que el PBI y de alguna manera se decía que había traccionado el PBI. Por lo tanto, nosotros cuando estamos pensando en negocios globales, en gran medida los negocios globales fueron los que traccionaron, o al menos los que dinamizaron los procesos económicos. A partir de la crisis de 2008, de la crisis de Lehman Brothers, etcétera, que generó contagios y luego empezó a generar ciertos proteccionismos. Acuérdense que ahí ya Obama larga el Buy American, ¿sí? El compra americano, etcétera, etcétera, que muchas a veces pensamos que es solo Trump. No, esto empezó un poco antes y empiezan algunas fricciones, ¿sí? También, ¿por qué pongo 2015? Tal vez habría que poner 2016 si queremos poner más claro en Donald Trump, pero ahí también tenemos que Estados Unidos, que es el que creó la actual globalización, empezó a ver que sus reglas beneficiaban más a China. Y esto, como les digo, empieza ya a partir de 2008, pero hace eclosión de este conflicto con Donald Trump cuando gana y ve digamos, Trump gana, pero aunque las tensiones ya eran previas, como dije, el Buy American o todo el tema de tierras raras, sabrán después tal vez cualquier cosa que me preguntan, pero el conflicto de las tierras raras es que China tiene las tierras donde hay minerales que son necesarios para un montón de productos estratégicos y China no las quería exportar o las quería retener, entonces ahí la Unión Europea, Japón y Estados Unidos le hacen una demanda ante el OMC, porque China ya desde 2001 estaba en el OMC, para exigirle que tiene que ponerlas a disposición del resto del mundo, etcétera. Con lo cual teníamos conflictos ya previos, lo único que se estaban tratando de manejar en las arenas de negociación o de judicialización multilateral, y Trump de alguna manera es el que viene y patea el tablero. No porque Estados Unidos no había utilizado el sistema multilateral contra China, lo venía usando y lo OMC
fue, digamos, un escenario de muchas disputas judiciales. Pero de alguna manera Trump dice, esta OMC le termina dando o la razón a China o termina diciendo cosas que son poco coherentes. Entonces uno quiere decir, ¿qué pasó? Y de alguna manera Trump dice, voy a hacer justicia por mano propia. No confío ya en este sistema multilateral, sí, a pesar de que ellos eran los principales protagonistas y a pesar de que en todas las controversias, en el órgano de solución de controversias había personas de Estados Unidos, pero dice, esto ya le empieza le da más ventajas a este capitalismo de Estado, a este capitalismo, como diría Trump, un poco tramposo, que a nosotros. Entonces, bueno, hago dos cosas. Empiezo a hacer justicia por mano propia y boicoteo la OMC. Durante todo el gobierno de Trump se trabó la designación de un nuevo director de la OMC, aparte de que se puso palos y quedó vacío el órgano de apelación, que sería como la Corte Suprema. Con lo cual, dejaron sin director general y sin poder judicializar. Entonces, esto empieza a ser un poco, bueno, la regla del más fuerte. Salimos de un mundo de reglas, que era la OMC, y vamos a un mundo de mayor fuerza. ¿Sí? Entonces, todo esto fue llevando con más fuerza el retorno de la geopolítica por los recursos naturales, tanto sea el litio, tanto sea el cobalto, estratégicamente a futuro reservas de agua, reservas de biodiversidad. Todo esto empieza a discutirse más. O cada uno trata de garantizarse espacios de privilegio sobre este tipo de recursos, ¿sí? Y obviamente tenemos que empiezan a tomar más fuerza, sea por la sociedad civil, o sea por los riesgos que esto tiene, o por el reconocimiento de Naciones Unidas, todos los problemas de cambio climático y sostenibilidad ambiental ampliada. Digo ampliada porque el único problema no es el cambio climático. Acá hay problemas de biodiversidad, hay problemas de las reservas de peces en los océanos que no son territorio de nadie, etcétera, etcétera. Hay muchos más temas, el tema de los plásticos, el tema de otro tipo de residuos, ¿sí? Que van más allá del cambio climático en especial. Y ahí, basados en el cambio climático, sabemos que tenemos la cumbre de París y otros foros que, si bien tuvieron resultados modestos, de alguna manera, bueno, son los ámbitos donde se buscó concertar acuerdos entre los países. Con respecto a la cumbre de París, se acordarán que hubo algo muy particular, que Estados Unidos primero, digamos, adhiere con Obama, pero cuando viene Trump se retira. Y algo parecido había pasado con el TPP, ese acuerdo, el Transpacífico, ese acuerdo donde estaba Japón, Corea, Estados Unidos, México, Vietnam, etcétera, ese gran acuerdo de países del Pacífico. También Obama lo había firmado, viene Trump y se retira. Con lo cual, también estos cambios en Estados Unidos, que a veces uno los pensaba como un país con una política de Estado de mayor largo plazo, vemos que no es tan así y genera mucho ruido en el mundo, porque si una de las economías más grandes, que ahora comparte con China ese podio, se retira de estos acuerdos, y de otros foros, bueno, el resto de los países dicen, bueno, ¿cuál es el sentido o cómo podemos coordinar esfuerzos? A todo esto le sumamos que tuvimos la crisis del COVID-19, ¿no? Con todo lo que implicó de la logística, el cierre de países, los lockdown, como se dice, de un montón de países, pero aparte mostró claramente lo que son los riesgos sistémicos. ¿Qué quiere decir riesgos sistémicos? Aquellos riesgos que pueden empezar en un país, pero nadie puede poner una contención y pueden dispersarse por otros lugares. No es la primera vez que hay un riesgo sistémico. Por ejemplo, el tema de la aftosa, y para Argentina el problema de que Paraguay no vacunaba y podía pasar la aftosa, etcétera, etcétera, ya estaba, o cuando fue la gripe aviar también. Pero esto tomó, todos lo sabemos porque lo vimos, unas dimensiones mucho más grandes. Y ante esto también lo que se vio es el fracaso de la solidaridad y el multilateralismo. La idea de que teníamos la ONU, un mundo solidario, la Organización Mundial de la Salud, la FAO, todas estas organizaciones que teóricamente estaban para
negociar y evitar grandes cataclismos o grandes asimetrías, fracasó. ¿Por qué? Porque los países más ricos hicieron la vacuna, se vacunaron primero ellos. Canadá en un momento tenía vacunas para 6 veces su población, y sabemos que los países más pobres, esto vino mucho más postergado. Y eso que da una señal en que los países vuelven a un mayor nacionalismo, tanto como lo mostraron los países ricos, y también lo van a hacer a su medida y en lo que puedan los países más pobres. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que estos son todos elementos que resquebrajaron ese mundo global que se empezó a forjar en los años 90, ¿sí? Donde los mercados, cierta solidaridad, cierta expansión de derechos, cierta mirada, digamos, cosmopolita, era la que impregnaba las relaciones internacionales y las relaciones comerciales. Y a esto también se suma otra cosa, que es que de conflictos acotados, conflictos bélicos, acá ya no comerciales, acotados que habíamos tenido por lo que Estados Unidos denominaba estados fallidos tras el 11S, que fue el tema de Afganistán, el tema, puse Irán, tipié mal, es Irak, ¿sí? Irak, que fue la invasión, Libia, más allá que con Irán está todo el conflicto de la utilización de energía nuclear o no, pero ahí es Irak, Afganistán, Irak y Libia y otros territorios, pero que eran temas acotados geográficamente y temporalmente. Pasamos a conflictos de una intensidad y duración mucho mayor, ¿sí? Claramente lo que tenemos es el tema de Rusia y Ucrania, o si lo queremos generalizar, algunos dicen este es el tema de OTAN, Rusia-China, donde se está sumando Taiwán, dado que la OTAN ha hecho declaraciones sobre Taiwán, bueno, etcétera, etcétera. Con lo cual, claramente, al menos estos 8 puntos, y podríamos probablemente sumar algún otro, pero yo me concentré en estos, es lo que nos marca que ya no estamos en el mundo de la globalización de los 90. ¿Sí? Y de alguna manera, ¿qué pasa? La mayoría de nosotros nos formamos profesionalmente y hemos operado en un mundo que está en retirada. ¿Sí? Como decimos, este mundo que donde prestamos especial atención a las negociaciones comerciales, a la OMC, a los acuerdos regionales que Chile firmó con Estados Unidos, entonces ahora Chile puede vender los vinos sin arancel a Estados Unidos y nos desplaza a nosotros, y nosotros entonces, ¿qué hacemos? Queremos tener un TLC con Estados Unidos, pero si los gobiernos no lo negocian, no podemos hacer nada. O, por ejemplo, en algún otro producto, si vendíamos, no sé, dulce de leche a Estados Unidos, cabeza a cabeza con Chile, y ahora Chile firmó el TLC con Estados Unidos, bueno, tal vez lo que nos queda es mandarle a granel el dulce de leche a Chile, Chile lo fracciona, le da origen propio porque fracciona y hace algún tipo de algún agregado y lo vende como dulce de leche de una marca chilena. Pero entonces, bueno, entonces estábamos siempre pendientes de las reglas de origen, de las reglas sanitarias, de qué se firmaba, qué no se firmaba, y por eso era tan importante ver cuál era el dinamismo de los TLC, de los tratados de libre comercio. También qué se acordaba o qué no en las regulaciones sanitarias o fitosanitarias. Y nosotros, Argentina, se acordarán todo el tema de limones, que desde el 2002 nos habían cerrado el mercado de limones, que recién se volvió a abrir en el 2016. Estuvimos 15 años discutiendo el tema de limones por barreras sanitarias o fitosanitarias. Después también hay otras barreras técnicas, pero bueno, ese mundo de qué dice el OMC o qué hace Estados Unidos o qué hace el Departamento de Agricultura era lo que teníamos muy en el radar de monitorear, ¿sí? Y también, obviamente, algunas otras variables, como qué pasaba con las tendencias de los tipos de cambio bilaterales, si el país devaluaba o no devaluaba, o qué pasaba entre el euro y el dólar, o entre el yuan, etcétera, como un marco general de ciertas tendencias para mirar estos negocios, ¿sí? Y un claro ejemplo de cómo esto fue cambiando es el tema de cómo se consideraron las cadenas de valor global, ¿sí? En general, estas cadenas de valor global, ¿cómo se habían pensado? Más allá de que hay múltiples formas de las cadenas, de si la gobernanza es del productor, si la gobernanza es del vendedor, y un montón de cuestiones que se discuten en su estructuración, pero claramente uno combinaba dos
patas, combinaba los costos de localización para producir con la facilidad de acceder a los mercados donde yo luego quería ir. Entonces yo decía, si el mercado europeo está abierto, bueno, yo soy una marca europea, puedo ir y producir en cada lugar, cada etapa en un lugar, lo termino de armar en un lugar y vuelvo a la Unión Europea. Ahora, si la Unión Europea por algún momento, algún tema se cerraba o ponía, por ejemplo, medidas antidumping contra China, como hizo en calzado u otros productos, bueno, ahí se me dificultaba y tenía que ver qué hacía, ¿sí? Cuánto esas medidas eran, digamos, distorsivas del mercado, ¿no? Y vería qué hacer. Pero entonces tenía dos ideas, los costos y el acceso al mercado. Los costos en general era algo más estable, más allá de que podía haber alguna devaluación o algún cambio coyuntural en algún país, y un poco el miedo era que se mantengan abiertos los grandes mercados para acceder a colocar esas mercancías. Sin embargo, tras los cambios que enumeramos en la diapositiva anterior, cuando nombré esos 8 puntos, estamos asistiendo a ¿qué? A una reestructuración, reconfiguración de las cadenas globales de valor. Ahora, muchas veces se empezó a hablar que ya se están reestructurando totalmente o a grandes velocidades, y la verdad que las velocidades va a depender de cada sector, de qué países, etcétera, etcétera. O sea, no es un movimiento que es igual para todos los sectores, pero empieza cada vez con un poco mayor fuerza a afianzarse o al menos a proyectarse, ¿sí? Con lo cual es un hecho que está ahí. ¿Qué aparece? Aparece lo que se llama el reshoring. ¿Qué sería el reshoring? Por ejemplo, cuando Trump dice que una planta que iba a ir de Ford a México, no, quiero que vengan a Estados Unidos porque si no les voy a poner tal impuesto, tal traba, esto, lo otro, quiero que vengan acá. El otro día Trump, que puede volver a ganar, lo mismo dijo, quiero que los autos eléctricos no se hagan en México, se hagan en Estados Unidos. O sea, ¿qué es lo que se quiere? Que las empresas vuelvan a ¿dónde? A los mercados que van a abastecer y o de donde es originario ese capital. Entonces, las empresas americanas que van a abastecer a los Estados Unidos, que vuelvan a los Estados Unidos. Ese sería el reshoring, ¿está? Y más en una mirada más política nacionalista, sí, que en general siempre es fácil ponerlo en Trump. Después está el nearshoring. El nearshoring tiene otra mirada, sí, que no es exactamente la misma. ¿Y por dónde pasa el nearshoring? Nearshoring pasa por decir, che, con esto del COVID, las cadenas largas de logística empezaron a tener ¿qué? Empezaron a tener problemas. Y entonces, ¿qué importa? Importa más la resiliencia, el poder abastecer en tiempo y forma, a veces que el costo. Ahí hay una tensión entre costo y resiliencia. Y entonces dicen, bueno, tengamos nearshoring, ¿qué quiere decir? Bueno, tengámoslo en países que no estén tan lejos o tengámoslo en más de un país, cosa que si en un país hay un lockdown o algún problema, me abastezco del otro. Yo, por ejemplo, ahí pensando en Estados Unidos, sería, bueno, me voy a abastecer no tanto de China, sino también de ¿qué? De México. Entonces, tengo una parte en China, otra en Vietnam y otra en México. Bueno, me voy a abastecer tal vez de 3 y no depender tanto de un abastecimiento tan lejano. Pero pues acá entra el último punto que hemos visto, la conflictividad más bélica. Entonces dice, bueno, che, yo hay ciertas cosas que me quiero abastecer de países aliados o amigos, por eso friendshoring o ally-shoring. Entonces, en ese contexto, digo, bueno, ya con qué países puedo contar o no puedo contar. Y ahí empieza también todo un tema de decir a qué países le voy a comprar, a qué países le voy a firmar rápido ciertas autorizaciones, con qué países voy a facilitar ciertos comercios o a qué países no le voy a imponer barreras, digamos, como una especie de sanciones, ¿sí? Entonces, fíjense que ya esa estructuración que antes pensamos de cadena de valor por costos y acceso a mercados empieza a tener otras variables. Por lo tanto, la incertidumbre de las variables económicas que siempre estuvieron y de alguna manera conocimos y aprendimos a lidiar con mayor o menor suerte, pero ahora ¿qué pasa? Ahora se expanden a otras esferas. Y nuestros modelos de riesgo y escenarios claramente se complejizan. ¿Por qué? Porque entran en el tablero variables que no son económicas, las ambientales y geopolíticas, y todo el tema a adaptación de nuevas exigencias ciudadanas, que puede tener que ver con cuestiones ambientales, con cuestiones de explotación infantil,
con cuestiones de productos ecológicos, con cuestiones de producciones que no dañen en el ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a complejizarse. Acá como telón de fondo que tenemos algo que esto atraviesa un poco varios de los temas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. ¿Sí? De alguna manera, todos los países tendrían que estar haciendo algo o colaborando con las metas de estos temas de desarrollo sostenible. De acá, ¿cuáles son los que a nosotros claramente nos podrían interesar o impactar? Bueno, todo lo que es el 13, que son las acciones por el clima, ¿sí? Pero también los temas de industria, innovación, infraestructura, porque esto también puede impactar sobre temas de inversiones, y todo el tema de los ecosistemas terrestres y vida submarina, ¿sí? Porque todo esto también va a estar impactando en cómo se puede producir, etcétera, etcétera. En vida submarina, tal vez algunos se acuerdan del problema de los atún y los delfines, que era un problema entre México y Estados Unidos, que México cuando pescaba, bueno, empieza al revés, Estados Unidos había puesto una ley para que cuando se pescan atunes haya unas redes muy complejas y más caras para que puedan escaparse los delfines, y México cuando pescaba atunes usaba redes tradicionales que mataba delfines. Entonces eso generó todo un conflicto comercial, político, etcétera. Por eso digo que cuando vemos vida submarina no es solo pensar en Jacques Cousteau, sino son conflictos comerciales que tenemos. Y el tema de ecosistemas terrestres, rápidamente podemos decir que está en estos días en discusión y que vinieron funcionarios de la Unión Europea, por ejemplo, el tema de deforestación, que la Unión Europea quiere tener una ley que va a decir yo compro solo alimentos o productos, etcétera, que vengan de territorios que no hayan sufrido deforestación previa. ¿Tá? Ahora voy a volver un cachito a eso, pero lo que digo que en la medida que estos son objetivos globales, algunos de estos objetivos van a ir, digamos, permeando, ¿sí? Todos los temas de negocios. Incluso, bueno, el tema del agua limpia, el saneamiento del agua, ¿cuál va a ser la huella hídrica? Se va a empezar a preguntar. O, por ejemplo, el tema de producción y consumo responsables, todo el tema de reciclaje, de dónde van los residuos de lo que se hace, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por lo tanto, lo que señalo que acá tenemos un paraguas que va más allá de las políticas nacionales, sino que va a tratar de permear las distintas políticas de otros países. Ahora, para pensar hacia adelante y acercarnos más a lo que hablábamos de transición energética, pero yo quería plantear todo un panorama de cambio más profundo. Podemos tener un escenario pesimista, ¿sí? Donde decimos, bueno, persisten y se generalizan y se profundizan las tensiones geopolíticas y vamos a asistir a ¿qué? A una fuerte fragmentación de mercados y a un regionalismo conflictivo o regionalismo de adversidad, ¿sí? Entonces tendremos tal vez un bloque más dominado por China, donde pondrá mucho sus condiciones, otro más por Europa y otro por Estados Unidos, y bueno, y habrá, no es que no va a haber comercio entre ellos, pero va a ser mucho más fácil el comercio dentro de cada bloque, porque va a estar las cadenas de valor ponderando mucho el comprarle aliados y a países de cierta confianza, y va a volver mucho esta reciprocidad, y cada bloque va a estar muy interconectado hacia adentro y con menos conexiones hacia afuera. ¿Sí? Eso sería un escenario relativamente pesimista. Y no voy a un pesimismo total, porque ahí podemos tener guerras nucleares que muchos han dicho, ese reloj, algunos se acordarán que hay un reloj que científicos tienen un reloj que dice a cuánto el mundo puede estar de una guerra nuclear, y el reloj en estos años volvió a estar en situaciones como en los peores momentos de la Guerra Fría, ¿sí? Con lo cual estos temas cada tanto estamos escuchando algo de eso. Pero bueno, me alejo de ese escenario ultra pesimista, me quedé con un pesimismo económico. Ahora, si vamos a un escenario optimista, bueno, algunos aspectos del escenario actual, sí, el que estuvimos presentando, podrían revertirse. Bueno, podría decir las tensiones geopolíticas podrían encauzarse en negociaciones, digamos, tanto China, Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea se dan cuenta que se están desangrando y que están como un empate, que ninguno avance, ninguno termine, y bueno, y van a una negociación, y bueno, no sé qué exactamente qué negociarán, pero por haber una negociación que tiende a
quitar estas tensiones. La OMC en ese caso, tal vez Estados Unidos le vuelva a dar importancia, entonces la OMC podría volver a liderar la gobernanza de las reglas comerciales junto con los acuerdos regionales, pero en una mayor sintonía, y se retirarían las sanciones y otros instrumentos de guerras comerciales, ¿sí? Entonces podríamos tener este mundo. Sin embargo, tener este mundo no implica volver a los 80 o los 90. ¿Por qué? Porque lo que queda aún en el escenario optimista es que se requiere la transición energética. Esto no hay forma de negociarlo, no hay forma de dar marcha atrás. ¿Por qué? Porque salvo las personas o gobiernos que piensan que no hay un cambio, que no hay un calentamiento global, pero en general el mayor consenso es que lo hay y que hay que hacer algo. Por lo tanto, aún en el escenario más optimista, este tema sí o sí va a estar permeando y jugando fuertemente. Entonces ahí, ¿qué tenemos? Tenemos, bueno, ¿cuál es el cambio? El cambio climático es un tema que excede a la transición energética, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con la sostenibilidad ambiental. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la deforestación o todo el tema del Amazonas tiene que ver con también la emisión o no de CO2 o cómo los árboles absorben CO2 o cómo los bosques son los pulmones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no es solo transición energética, sino es cuidar ecosistemas. Lo mismo, hay toda una discusiones, a veces uno cuando ve documentales sobre el mar, que si el mar tiene algas, ciertas algas del mar pueden ayudar a capturar CO2, pero que si el mar está contaminado y pierde esas algas no lo va a poder hacer, incluso algunas cuestiones con los corales. Bueno, hay un montón de relaciones mucho más complejas que no se exceden, pero lo que digo es, cambio climático no se combate solo con transición energética. Por eso, ¿pero qué es la transición energética? Es el paso más urgente y el que se busca negociar, porque es sobre donde hay más certeza. Ahora, claramente el tema del CO2 y el cambio climático es un problema global, pero yo tengo este problema global con responsabilidades claramente diferenciadas. Y bueno, y ahí están los países desarrollados y los emergentes. ¿Cuál es el diálogo? Los países emergentes dicen, bueno, ustedes quieren que nosotros reduzcamos emisiones, etcétera, etcétera, pero este problema acumulativo viene desde la revolución industrial. Y si nos podemos saber quién es el que más emitió CO2, claramente la Unión Europea, ¿sí? Y después estaría históricamente Estados Unidos. Pero si vemos en la actualidad, hoy el que más emite es China, sobre todo porque tiene muchas usinas de carbón. China dice, bueno, yo soy el que más emito actual, pero no hay que ver la foto de hoy, hay que ver toda la historia. Bueno, en esa discusión se está y ahí están muchos países emergentes que emiten poco, pero tienen las consecuencias. Y justo ahí hay algo un poco perverso, porque los problemas de inundaciones, de tornados, en todos estos problemas climáticos que hay, le pegan más a los países emergentes y son quienes tienen menos herramientas para ¿qué? Para resolver las consecuencias. No es que no haya catástrofes en Estados Unidos o en Alemania o inundaciones, pero ellos tienen mucho más elementos para ¿qué? Para amortiguar los impactos colaterales de eso. Y entonces, bueno, y China es una incógnita, porque China tiene tecnología, tiene el tamaño de su economía y sus tecnologías son del primer mundo, pero cuando uno se pone a ver su PIB per cápita, como todavía tiene parte de su población con bajos ingresos, el PIB per cápita claramente es de un país emergente o en desarrollo y no de un país desarrollado. Con lo cual, por eso puse China y dejo esa ambigüedad que juega en todas las negociaciones. Bueno, claramente sabemos que hay, por Acuerdo de París, básicamente hay acuerdos de meta de reducción de emisiones, hay compromisos nacionales, y ahí aparece toda una serie de otros mecanismos, aparte de reducir las emisiones, cuánto cada país se compromete y cómo lo va a hacer. Hay una serie de cuestiones que son los bonos verdes, y países que pueden emitir bonos verdes en función de cuidar, puedo emitir algún bono contra deuda porque yo cuido el medio ambiente, o todo lo que son los mercados de carbono, que entonces se negocian entre países que tienen exceso de emisión de carbonos y quienes están emitiendo menos de los que podrían emitir. Entonces ahí hay una negociación común de carbono, son temas bastante más técnicos y complejos, pero ¿qué hacen a qué? Hacen a la posibilidad de encontrar, ¿sí?, negocios internacionales, ¿sí?
si yo puedo decir, bueno, voy a tratar de generar generar estos bonos y los puedo capitalizar, o puedo en el mercado de carbono poder accionar, o puedo decir, si esta empresa que produce en este país produce con menos emisiones, eso le permite al país colocar tal cantidad de bonos y yo lo puedo negociar, con lo cual acá hay muchas cuestiones que pueden comercializarse y ser parte de negocios, sin, o sea, manteniendo los objetivos medioambientales, pero bueno, pueden ser puntas para hacer legítimos negocios o, digamos, valorizar cadenas productivas, valorizar empresas, valorizar, ¿sí? Formas de producción o territorios. Y después hay algo que también que se llaman las taxonomías verdes. ¿Qué son las taxonomías verdes? Es aquello, cuáles son los sectores donde los bancos van a dar menores tasas de interés, los créditos con menores tasas de interés, tanto bancos privados como los bancos multilaterales. Entonces, ¿en dónde, cuáles son los sectores que van a recibir mayores alientos desde la financiación o desde el comercio para producir y comerciar? Y entonces se hacen taxonomías. El problema es quién define estas taxonomías. Estas taxonomías, cada país, Europa está haciendo las suyas, Chile está haciendo las suyas, Corea las suyas, Estados Unidos las suyas, el BID está tratando de proponer una para América Latina, de cuáles serían los sectores verdes o no, porque no hay un acuerdo global. Y acá hay mucha mirada y conflictividad también de distintas posiciones. Esperen, entonces, cuando yo digo quién define las taxonomías verdes, empieza la cuestión, bueno, ¿cuáles son las energías? Al menos para hacer, hay un montón de otros temas, pero ¿cuáles son las energías? Sí, bueno, uno dice, bueno, la energía hidráulica es una energía de las más limpias, ¿sí? Porque se genera, ya sabemos, a partir de diferencial de potencial de agua, etcétera, etcétera. Sin embargo, grandes espejos de agua están generando problemas climáticos, cambian el medio ambiente, esos espejos de agua cambian los regímenes de lluvia, etcétera, etcétera. Incluso también algunos discuten que muchas veces cuando se hace esto no se está teniendo en cuenta, o habría que contemplar, que la producción del hormigón es una producción con gran cantidad de huella de carbonos, ¿sí? Y también a veces cambiar todo el equilibrio hidrológico de ciertas regiones puede tener impacto sobre los ecosistemas. Con lo cual decimos, bueno, es totalmente que no emite, bueno, sí, no emite una vez que está hecha, pero la producción de estas represas se emiten y después todo el tiempo que están produciendo tienen estas consecuencias de los espejos de agua, etcétera. Con lo cual, claramente también puede ser discutible. La energía solar claramente es otra de las que están más en boga, etcétera, etcétera, o que se está considerando y sobre todo pues tiene facilidades de instalación, incluso modular, incluso han visto mucho que en Europa, incluso acá se están empezando a poner en casas particulares, en tejados. España, o no me acuerdo qué país, creo que estaba poniendo una obligación que todos los garages de autos abiertos tenían que tener como techos paneles solares. Bueno, puede haber un montón de soluciones. Pero los paneles solares tienen un tiempo de duración, hay que ver cómo se reciclan cuando se terminan, ahí es un problema. Los metales que también necesitan puede ser otra discusión. Y también en general, según cómo son sus instalaciones, pueden requerir baterías o no baterías, y eso también puede traer alguna discusión, pero claramente nadie en una taxonomía verde, si yo estoy exportando y puedo garantizar que me estoy abasteciendo de energía solar, claramente voy a tener una menor huella de carbono, ¿sí? La energía geotérmica, sí, también que está Islandia y otros países han estado teniendo, incluso acá en Mendoza se han hecho pruebas, en Malargüe, en algún otro lugar de que podría haber. Bueno, claramente es absorber el calor del centro de la Tierra, que en ciertas geografías está más cerca de la superficie, bueno, y con ese calor generar, digamos, generar vapor, ¿sí? Que mueve una turbina y se genera electricidad. Obviamente los molinos eólicos también todos los conocemos, y ahí también hay algunas discusiones, digamos, una muy extrema de algunas personas que dicen, bueno, todos les gustan los molinos de viento, pero todos quieren que estén en otro lado, porque algunos dicen que interrumpe el paisaje, porque dicen también si están puestos en gran cantidad,
afectan las migraciones de los pájaros, o por el tema de cómo se acumula esta energía, porque dado que su producción no es constante, porque depende de los vientos, hay que acumularla, eso implica baterías, y ahí volvemos también a un tema de reciclaje, etcétera, etcétera. ¿Sí? La energía mareomotriz sí tiene que ver con las diferencias de mareas o las grandes mareas. Por ejemplo, acá se ha pensado a veces en la zona sur de San Antonio Oeste, etcétera, que tenemos mareas con una diferencia de mucha altura. Claramente podría ser otra. Y así también, bueno, yo ahí no lo puse, lo dejé no puse la diapositiva, pero también sabemos que tenemos obviamente la energía térmica, que es la que está más cuestionada, y la energía nuclear, ¿sí? Ahora voy a volver un cachito a energía nuclear. Con respecto a la energía térmica, que es la que usa fuel oil, gasoil o derivado de petróleo o gas, ahí también hay una fuerte discusión. ¿Por qué? Porque justamente Argentina, que ahora tiene Vaca Muerta y una de las grandes reservas de gas, que dice, bueno, el gas tiene menor huella de carbono, genera menos emisiones que el petróleo, con lo cual debería ser una energía de transición y se debería financiar. Cuando hablé de estas taxonomías verdes, debería estar financiada porque emite menos que el gas. Otros dicen, no, solo hay que financiar aquellas que sean, que no sean ni gas ni petróleo, que no sean combustibles fósiles, porque todas emiten CO2. Entonces, fíjense cómo cada país se van a estar tratando de bregar por una u otra forma de energía, ¿sí? Y entonces, con respecto a las energías limpias que recién repasamos, bueno, la pregunta era, ¿solo importa su emisión de carbono? No, puede haber otras consecuencias. ¿Qué materiales se usan? ¿Sí? Tanto para las placas solares o como para los molinos de viento se necesitan muchos metales especiales. Por lo tanto, ahí viene también la pregunta es, ¿cuál es la huella de minerales escasos o de utilización de agua en la minería de esos minerales? ¿Sí? Y de agua en zonas donde hay poca agua. Habrán escuchado acá en todo el problema en Mendoza entre la minería y todo el tema de la vitiviticultura y otras frutas. Entonces hubo toda una discusión por la ley de agua, porque el agua, si es un recurso escaso, se usa para minería o se usa para riego, o cómo se puede utilizar para ambas cosas. Pero entonces cuando yo voy a llenar de molinos eólicos, alguien dice, bueno, ¿de dónde van a salir los minerales para hacer esas aspas que son muy especiales y qué impacto va a tener eso en esos territorios? Lo mismo que se discute con la electromovilidad. La electromovilidad es muy interesante, pero bueno, la pregunta es dónde va a salir el litio y el cobalto para hacer esas baterías. ¿Vamos a destruir todos los humedales, supongamos, del triángulo del litio? ¿Sí? Porque una cosa es sacarlo de humedales y otra cosa es sacar el litio de rocas, como en México. Entonces empiezan todas discusiones de qué es limpio o no limpio, y eso va a impactar en si tengo o no una huella de carbono baja o alta. O el tema de las baterías, todo el reciclaje de las baterías. La energía nuclear en principio es una energía limpia, ¿sí? Yo necesito uranio, ¿sí? Que no es en tantas cantidades, pero también es un recurso que puede ser escaso y sobre todo porque no está localizado en todos lados. Y toda la discusión viene del manejo de los residuos radioactivos. Fíjense que en ese tema Alemania y Francia han tenido criterios totalmente diversos. ¿Por qué? Porque Alemania hace unos años decidió cerrar todas sus centrales nucleares por la presión de sus ciudadanos, etcétera, etcétera, y Francia no, apostó a la energía nuclear. Y esa es la paradoja, que Alemania, como por un movimiento verde y más ecologista, cierra las plantas nucleares, pero cuando viene el tema de la guerra con Ucrania y dejan de comprar gas a Rusia, vuelven a poner en marcha centrales de carbón, que emiten mucho más CO2 claramente que las nucleares. Con lo cual, por eso fíjense cómo se va mezclando el tema de transición energética con la geopolítica y empezó a tener, digamos, varios problemas a solucionar. La Unión Europea busca ir como a la vanguardia de este cambio, ¿sí? La Unión Europea, que no ha tenido la Unión Europea tiene una mayor estabilidad política por su cuestión de supranacionalidad. No es que cambie un solo gobierno y la Unión Europea tiene un giro de una punta a otra, sino que son los equilibrios de varios gobiernos, con lo cual la Unión Europea puede estar manteniendo una política más clara y no pasa esto de que sube Trump, que dice me voy del Acuerdo de París, después viene Biden y ahora tal vez vuelve Trump.
estos péndulos más fuertes no están. Entonces la Unión Europea en ese sentido busca, como una cuestión global, ser la vanguardia. Esto de ser la vanguardia no es solo una cuestión ética, etcétera, etcétera, sino que esto le permite una ganancia económica de qué, de empezar a marcar cuáles son los estándares. Y ahí viene el primer instrumento del cual tanto se está hablando, que es la huella de carbono o los impuestos de carbono en frontera. ¿Cuál es su lógica y su problema? Bueno, la lógica, hay una primer lógica que tiene sentido, que es decir, ¿qué dice la Unión Europea? Si yo a mi productor de acero le estoy poniendo una restricción para que por cada tonelada de acero no puede emitir tanto más de CO2, entonces le hago poner un proceso muchísimo más eficiente que le cuesta, no sé, en el costo implica $300 por tonelada de acero, por decir un número. Después no lo puedo poner a competir con la India, que está haciendo acero, la India o cualquier país, la India, Corea o Brasil, que está haciendo acero, emitiendo muchísimo CO2, porque es más competitivo. ¿Por qué? Porque no tiene que asumir el costo de esa eficiencia para emitir menos. Entonces, ¿qué dice? Yo, para tratar de nivelar a mis productores con los extranjeros, como una cuestión de nivelar la cancha de juego, ¿qué hago? Le voy a cobrar en frontera un impuesto para decir, bueno, si ellos están emitiendo más, van a tener que pagar más para que no esté en desventaja mi productor, que por emitir menos tiene un mayor costo. Entonces, en esa lógica de nivelar el campo de juego y de que la Unión Europea dice, yo, fronteras adentro, quiero que las cosas se produzcan con la menor huella de carbono posible, tiene lógica. Ahora, ¿dónde están los problemas? Los problemas es qué van a determinar ellos como medición de la huella de carbono. Primero, ¿quién la va a medir? ¿Quién va a decir qué energías son limpias, quién emite más, quién emite menos? La energía nuclear, dónde se va a poner, el gas, dónde se va a poner, etcétera, etcétera. Y aparte, y el otro tema más de fondo, es decir, che, ahora vos me estás pidiendo a mí, que soy un país que emití muy poco en toda mi historia, que tengo que empezar a emitir lo mismo que tus empresas cuando vos emitiste durante 2 siglos un montón. Entonces, al final me estás poniendo la misma vara, me estás haciendo a mí reducir tanto como vos las emisiones, cuando el que te tocaba reducir era vos. Entonces, estos son algunas de las tensiones, algunos de los problemas que están detrás de la huella de carbono. ¿Sí? Después también lo mismo con la regulación de la deforestación, que la Unión Europea dice, todos los productos van a tener que demostrar, todos los productos, materias primas agrícolas o alimentos, ¿sí? O otros productos de la tierra van a tener que demostrar que vienen de áreas que no se han deforestado. ¿Esto para qué? Para, por ejemplo, evitar que se siga talando el Amazonas. Porque si alguien está plantando sobre deforestación del Amazonas, no puede exportar a Europa. ¿Sí? O no puede exportar madera, ¿sí? La madera sería lo más lógico, pero aparte de la madera, que es lo más fácil, tampoco productos que estén en tierras donde se deforestó. Ahora nuevamente, bueno, ¿quién controla esto? La Unión Europea dice que tiene satélites, tiene GPS, etcétera, de ver todas las áreas, pero entonces pues, alguien tiene que certificar y decir, che, ¿este maíz de dónde salió? ¿Salió no sé, de la pampa húmeda o salió del Chaco, de la zona del impenetrable? ¿Está? O sea, ¿es algo deforestado o algo que hace años que ya es tierra cultivable? Bueno, ¿quién lo va a medir? ¿Quién va a hacer las certificaciones? ¿Cómo van a hacer la trazabilidad? Bueno, todo esto es lo que va a crecientemente impactar en los negocios internacionales. ¿Sí? Ya no va a ser simplemente la idea de costo-precio, sino va a ser quién tiene más posibilidad de adaptarse a estas nuevas lógicas, a estos pedidos de certificación. Y todos ustedes saben que están en negocios internacionales, que el que llega primero a copar un mercado tiene una gran ventaja. Digamos, el que hizo la playa de desembarco, que desembarcó primero, tiene una gran ventaja. ¿Por qué? Porque ya hizo el mercadeo, ya tiene la distribución, y el que viene después tiene que desplazarlo al otro. Y ese es un gran costo, porque si yo ya tengo un cliente y mis canales de distribución ya los tengo manejados o los tengo abastecidos y tengo una buena relación comercial en calidad, precio, entregas, etcétera, etcétera, bueno, ese cliente no va a cambiarme de un día para el otro por otro proveedor. Entonces, el proveedor que llega primero, que se puede instalar primero,
va a tener grandes ventajas. Entonces ahora muchos de los mercados van a empezar a ¿qué? A reordenarse en función de ¿qué? De estos nuevos mecanismos. Y estos mecanismos no van a estar solos, solo va a ser la huella de carbono. Tal vez va a estar la huella de carbono, pero tal vez en miel me van a pedir que tenga baja huella de carbono y que sea orgánica. O en un producto textil me van a pedir que tenga baja huella de carbono y demostrar que no es trabajo infantil. O en tal producto, no sé, en cueros, que no estoy utilizando tales taninos o que no estoy utilizando cromo para curtir el cuero, que no estoy generando residuos. Entonces, un montón de estas certificaciones van a empezar a generar un entramado cruzado y ahí quien mejor logre posicionarse o generar esas certificaciones con menor costo o en menor tiempo, bueno, es el que probablemente vaya logrando expandir sus mercados. Bueno, podríamos seguir hablando, pero ya son las 7, así que creo que hablé los 40 minutos o algo por el estilo, porque creo que empecé 20, con lo cual corto la presentación y pasamos a si quieren hacer preguntas o algo por el estilo, ¿sí? Entonces yo vuelvo a la barra de tareas, estoy volviendo para verlos a ustedes. Ahí. Bueno. ¿Se escuchó todo bien? Si ahora me dicen que no se escuchó bien, ya es tarde porque ya terminé de hablar. Pero bueno, si nadie me dijo nada, yo supuse que esto se venía escuchando. Bueno, abrimos a preguntas, comentarios de lo que quieran. Y bueno, y como un poco les había dicho Mariano Luna, estos son temas que desde cada una de las materias se van a ir trabajando porque estos son temas transversales que van a pegar en distintas cosas, desde el financiamiento, si voy a tener financiamiento verde, una línea especial de financiamiento verde o no, cómo lo voy a tener que demostrar, desde acceso a mercados, desde las relaciones económicas internacionales, que es la materia que me toca dar a mí. Esto va a estar, digamos, como una cuestión más transversal, más general, pero después va a tener una especificidad en las distintas materias porque todo lo que sean los negocios globales van a estar cada vez más permeados por estos temas, ¿sí? Con esto ya cerré y ahora sí habrá preguntas. Bueno, yo tengo un comentario, Ramiro, que en algún momento vos hiciste mención bueno, también los cambios que van a sufrir los acuerdos comerciales, ¿no? Entre países. Lo cual es algo que a mí me parece súper interesante, sobre todo teniendo en cuenta que hoy ya hay acuerdos, digamos, del comercio digital, ¿no? Estos famosos DEPA, ¿no? Digital Economic Partnership Agreement, que Chile, por ejemplo, es uno de los que firmó ese tipo de acuerdos. Digamos, además nos vamos a encontrar con acuerdos que no necesariamente estén asociados a bienes, acuerdos que no estén asociados a preferencias arancelarias, o sea, con una lógica totalmente diferente, ¿no? O sea, se viene un mundo también muy diferente con el propio multilateralismo y el propio regionalismo, ¿no? No, sí, totalmente, Mariano. Yo acá, digamos, el recorte que hice fue de la charla transición energética, con lo cual me quedé en los bienes, que es donde pega la transición energética, pero como vos bien decís, acá lo que más viene creciendo, a ver, cuando yo dije que el comercio dejó de crecer más que el PBI, que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial el comercio crece menos que el PBI mundial, pero dentro del comercio el que más crece es el de servicios. Y justamente todos estos acuerdos, los de EPA, todos los acuerdos de comercio electrónico, etcétera, etcétera, es para facilitar ese comercio de servicios que no pasa por aranceles, que es difícil establecer regla de origen y que justamente también de alguna manera se incendia y dice, mira, el comercio, conviene que si el mundo comercia servicios, genera menos contaminación que consumir bienes, ¿no? Como que también hay toda una idea de decir el mundo tiene que ser menos consumista de cosas y empezar a tratar de llenar nuestra vida más con cine que cambiando el auto, por decirlo así, ¿no? Porque entonces eso genera también un mundo de servicios, genera todo un comercio
que va por una vía que no es la que venimos en general observando. Y eso cada vez tiene más potencia. Lo que pasa es que yo eso medio no me metí, si bien es algo que voy a dar un poco en la materia, pero como acá me quedé en transición, me quedé más en esto. Pero lo que vos decías, Mariano, que los acuerdos comerciales también van cambiando en el tema de transición. Por ejemplo, Chile, para nombrar un país que vos acabas de decir, Chile renegoció su acuerdo con la Unión Europea. ¿Qué quiere decir renegoció? No es que va a foja cero. Sobre el acuerdo que ya tenían, que es un acuerdo del 2003, 2004, de esos años, dicen, bueno, vamos a actualizarlo porque hay muchas cosas que en el 2003, 2004 no tenían interés y hoy sí tienen interés. Entonces, por ejemplo, ahí pusieron todo el tema de comercio electrónico, un montón de estos temas los han incluido. Pero también pusieron el tema de transición energética, de minerales para transición energética. ¿Por qué? Porque la Unión Europea quiere decir, yo quiero tener un acceso privilegiado ¿a qué? A la parte del triángulo de litio de Chile. ¿Y Chile qué dice? Yo quiero tener posibilidad de no exportar todo el litio, quiero tener una posibilidad de que de parte del litio procesarlo y dar un acceso, un precio preferencial al que lo procese localmente. Y entonces ahí había un conflicto en la Unión Europea y tuvieron que hacer todo un capítulo aparte donde regular eso. ¿Cómo, en qué medida Chile puede apropiarse de su litio para procesar, pero en qué medida tiene que abastecer a la Unión Europea? Que esto es un espejo de que, ¿se acuerdan que en un momento yo hablé de China y de el tema de las tierras raras? Las tierras raras se llaman tierras porque hay baja densidad de metales muy especiales y como hay baja densidad, como decía, agarro tierra y tengo que sacar esos metales. China tenía eso que se utiliza para electrónica, para aleaciones bélicas, etcétera, etcétera, y dice, yo no lo quiero seguir dando a todo el mundo. Me lo quiero guardar para cuando yo me desarrolle más, tenerlo. Y los países dijeron, no, si vos firmaste el OMC, y dentro del OMC un protocolo especial donde te pusimos que no podés restringir estas cosas, tenés que exportarla. El mundo global de mercados es cada uno pone a disposición del resto del mundo los recursos que tengo y los procesa el que mejor lo sabe hacer. Ahora, China tuvo una disputa muy fuerte por eso y de alguna manera Chile, ¿qué está diciendo? Chile cuando negocia con la Unión Europea dice, che, yo quiero una parte del litio, procesarlo yo y darle preferencia a mis empresas nacionales. No quiero vender todo al mejor postor como en un mercado. Con lo cual, también la transición energética está implicando las renegociaciones. O más, el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Hace unos meses, a final del año pasado, la Unión Europea dijo, quiero poner una enmienda de aquello que se firmó en junio del 2019, ¿sobre qué temas? Sobre los temas medioambientales. Si bien había algo de medio ambiente en el acuerdo Unión Europea-Mercosur, era algo un poco light, por decirlo así, sobre todo no estaba sujeto a controversias. Y entonces, ahora la Unión Europea dice, no, yo quiero esto ponerlo más fuerte. ¿Por qué? Porque vio que vino un Bolsonaro que dijo, deforesten la Amazonas que no tengo problemas. Y entonces decía, che, con un Bolsonaro, yo con este acuerdo no puedo frenar nada. Entonces empezó la Unión Europea a decir, quiero un acuerdo más fuerte en temas ambientales. Y ahora hace 5 días, directamente Macron dijo, quiero renegociar todo el acuerdo de Unión Europea, pero eso ya viene por el lobby agrícola y todo lo que ustedes estuvieron viendo, los grandes tractorazos en todas las capitales europeas, en Polonia, en Grecia, en Londres, en Roma, en París, en Madrid, etcétera, etcétera. Entonces, y esto de los tractorazos tiene que ver con ¿qué? Con que le están comprando mercadería barata a Ucrania para ayudarlos en la guerra. Entonces acá, y con que Europa, en su nueva política agrícola de transición, le está exigiendo a los productores agrícolas que bajen mucho su huella de carbono, sobre todo utilizando menos fertilizantes. Entonces, acá es como todas estas 3 piezas que yo le decía, la geopolítica, la transición energética, los negocios, empiezan a entreverarse un poco. ¿Alguien alguna pregunta? Anímense a preguntar. Sí, rompan el hielo. Preguntar o una pregunta puede ser también un comentario, o esto tiene que ver con esto, o no tiene que ver con esto, lo que pasó en tal lado, y bueno. Ramiro, yo te quería también aprovechar, ya que te tengo para intercambiar. Hablas de la transición energética, yo estoy bastante cercano al sector automotriz, y esto de la transición energética no es solamente algo que
que no afecta o que es muy indirecto a los negocios, sino muchas veces por el contrario. La Unión Europea ha decidido en el 2035 que todos los autos nuevos sean eléctricos, ¿sí? Eso ha generado, digamos, un torbellino en un sector que además es un sector que derrama sobre muchos proveedores. Realmente está generando todo un revuelo, porque eso implica todo cambio de proveedores, nuevas inversiones, nueva planificación, desde las terminales hasta el último proveedor. Y bueno, digo, para comentarte que esto de la transición energética que se habla, ¿no? De la reducción de la emisión de CO2, en muchos casos implica efectivamente cambios en los modelos de negocio de las empresas, ¿no? Y hay empresas que van a desaparecer directamente también, ¿no? En ese cambio de modelo, ¿no? No, totalmente. El otro día, mira, justo estuvo en un reportaje que le hicieron en Radio con vos, Juan Cantarella, que vos lo ubicás, de AFAC, ¿no? Y justamente estuvo diciendo eso. Acá estamos frente a un cambio donde la electromovilidad va a implicar que hay partes que van a seguir, digamos, él decía, la rueda, los parabrisas, la chapa, esos son proveedores que van a seguir, porque uno ve un auto eléctrico y de afuera esas piezas las tiene. Y después algunas otras, pero después todo lo que es la motorización va a cambiar y hay un montón de proveedores, la Junta Taranto, que era la que auspiciaba Independiente. Bueno, el vendedor de Junta venderá unos años Junta mientras siga habiendo un parque automotor que siga siendo, digamos, a combustión. Y después no va a vender más porque el auto eléctrico no necesita eso. Y sí se necesita otras capacidades, aparte de las baterías, que es todo lo que tenemos, batería y litio, que rápidamente lo decimos, pero una serie de sensores y un montón de otras cosas, que hay también nuevos negocios para hacer. O sea, esto es un poco como diría Schumpeter, ¿no? La destrucción creadora. Se va a estar destruyendo todas unas cadenas, todas unas capacidades, pero se crean otras. Y ahí, bueno, hay que pensar en eso, en gestionar esos negocios globales. Pero incluso un día, hablando de un trabajo que hice para CEPAL y que tuve una reunión con uno de los CEO de Volkswagen, ahí en Volkswagen estaban peleando un poco, decir, si bien para Europa la transición energética pasa por la electromovilidad probablemente, y después ahora voy a hacer un pequeño comentario, pero podría pasar por ahí. Es decir, en América Latina bien podría pasar porque por los biocombustibles. Y eso nos implicaría una transición ¿qué? Una transición menos brusca, porque los motores serían a combustión, tal vez en lugar de carburador, o los inyectores serían distintos, pero sería una transición mucho más adecuada y nosotros tenemos gran cantidad de biocombustibles que incluso pueden realizarse sin destruir alimentos, porque la primera generación de biocombustibles tenían un problema ético, que destruían alimentos para hacer energía y muchos lo discutían, pero los biocombustibles actuales se hacen a partir del bagazo de la caña o de la chala del maíz, no destruyendo alimentos, sino con residuos alimenticios. Y entonces él decía, bueno, tal vez la transición en América Latina pasa por no la electromovilidad, sino por los biocombustibles. Entonces, fíjense cómo también hay intereses de uno o el otro. Claramente, el agrobusiness dice, le encantaría esa mirada, porque es todo un negocio para ellos, ¿sí? Lo que digo es que cuando hay negocios por atrás también hay intereses. Y entonces también dentro de cada uno en el sector que está, uno puede ser un empresario, uno puede estar representando una cámara, uno le puede tocar negociar con un gobierno. Y así como hablaba de la taxonomía verde, ¿qué se va a considerar verde o qué no? Bueno, fíjense que acá justamente está esa discusión. Y de la electromovilidad, el comentario es que uno dice, ay, qué lindo el auto eléctrico, es eléctrico. La pregunta es a qué lo enchufo. Porque si yo enchufo un auto eléctrico y la energía la estoy generando por carbón, si un auto eléctrico en China, en el extremo, donde se hace energía eléctrica con carbón, es un auto a carbón. En el medio puse un cable, pero el auto funcionó a carbón porque esa energía se hizo con carbón. Entonces, la electromovilidad tiene valor en la medida que la energía que se está generando es energía renovable, verde, etcétera, etcétera. ¿Sí? Creo que tenemos una pregunta. Sí. No suena está en el chat, perdón, suena la... Había levantado la mano alguien. Así que le damos lugar a Raúl, que ha levantado la mano.
Yo había levantado la mano para agregar, para ver el tema de los intereses, que hace como unos 6 o 7 años, cuando estaba Merkel en el poder, le habían preguntado en una entrevista cuándo Alemania iba a impulsar los autos eléctricos y dejar de producir autos que necesiten combustible para funcionar. Y Merkel, como tenía bastante estudiado el tema, dijo, eso no va a ser en el corto plazo porque las automotrices alemanas todavía no tienen la tecnología para convertir todo a motor eléctrico. Entonces dijo que iba a ser dentro de unos cuantos años cuando tengan las automotrices alemanas la tecnología para hacerlo. En ese momento creo que algunos de los países escandinavos ya había empezado con el tema de solamente que se iban a vender autos 0 kilómetros eléctricos. Y bueno, nada, me parece interesante el comentario ese porque demuestra ahí cómo el gobierno alemán con las automotrices alemanas están en contacto para ver qué hacen o qué no hacen y cómo defienden a esas automotrices y la economía alemana. Raúl, muy bueno tu comentario. Es más, fue Alemania la que pidió que pase del 2030 al 2035, porque el primer plazo era 2030. Y sí, y justamente, a ver, esto es algo que viene de antes, pero cada vez se intensifica más. Bueno, las relaciones entre empresas y estados es muy fuerte, sobre todo cuando son empresas muy importantes que tienen un capital claramente asociado a esos países, es muy fuerte. Pero también ahí empieza a generar cierta difusión. Uno dice, bueno, antes Renault y Francia uno lo tenía totalmente asociado. Cuando Francia hacía las políticas, los campeones nacionales, en un momento tomó Renault, inyectó dinero, investigación. Pero ahora Renault es Renault y Nissan. Entonces también ahora esta idea que uno antes tenía muy claro, asociadas marcas transnacionales con países, hoy también muchas de esas están como, y están un poco más diseminadas, ¿sí? O en agroquímicos, en semilla, lo que fue Bayer y Syngenta, Bayer y Monsanto, bueno, etcétera, etcétera. También esto a complejidad, pero totalmente claro lo que vos decís. Ahí había una pregunta en el chat, ahora sí la vi. ¿Quieren que la lea? ¿La leen ustedes? ¿Cómo quieren hacer? Sí, dale, te la leo yo. Josefina Vargas dice, profesor, ¿usted considera que el debate acerca del destino de los desechos de las bacterias puede ser zanjado si se implementa un sistema de reciclado de las mismas que permita generar una economía circular y así seguir aprovechando los metales críticos que las componen? A ver, el otro día... Baterías, sí, baterías. Mirá, la verdad que me excede el tema porque yo soy economista y los economistas hablamos de todo, a veces decimos hablamos de todo sin saber de nada, ¿no? Un poco ahí hay una tensión de la profesión. Yo a veces soy muy de ver documentales y recomiendo documentales muy buenos de la DW, ¿sí? La Deutsche Welle tiene documentales muy buenos y los tiene en inglés, en español, y justamente vi uno del reciclado de baterías, ¿sí? Que justamente agarraban, trituraban todas las baterías, hacían todo un proceso donde se recuperaba y ellos decían en una cuestión bastante optimista que recuperaban creo que un 70% podían volver a utilizarlo. Lo que pasa es que en ese proceso también son procesos que requieren mucha energía. Entonces también son procesos que si bien reciclás, pero también la pregunta es qué tipo de energía estás usando. Porque si estás usando nuevamente energía que contamina, estás utilizando CO2 o le estás quitando energías a otro. Con lo cual, en todas estas cuestiones habrá que ver cómo son. Hay cálculos muy complejos de seguir toda la cadena de energía, todas las cadenas de impactos, etcétera, etcétera. Pero por lo que es una solución relativamente optimista en cuanto a que la tasa de utilización de materiales vírgenes o minerales nuevos podría reducirse si se llega a ese valor de 70% de reciclaje. Pero ahí no daban mucha información de la cantidad de energía que se requería para hacer ese reciclaje. ¿Ah? Y a su vez de los residuos que generaba con ese 30% del peso de la batería que no reciclaba,
qué tipo de residuos genera y qué se hace con eso. Pero bueno, son todos temas muy interesantes, bueno, que habrá que ir viendo, y también que cada país, que cada empresa, según sus intereses, tratará de poner en el candelero lo que hace. Yo no hablé ni lo nombré porque es toda otra discusión, todo el tema del hidrógeno, ¿no? Que está un poco recién empezando y que Alemania lo quiere traer de África, y producirlo en África, mezclarlo creo que con, no me acuerdo qué gas, y con metano, o con otro gas, para poder transportarlo y llevarlo a Europa. Bueno, y Argentina también tenía una posibilidad de producir hidrógeno, y está el hidrógeno verde, el hidrógeno rosa, el hidrógeno gris. Bueno, se abre un mundo de temas. No sé si hay alguna otra pregunta, estaría bueno a ver si tenemos algún otro comentario o pregunta, así ya vamos cerrando. Y bueno, quisiera decir que soy Javier Díaz. Bueno, que el capitalismo se ve que para los países centrales es bueno cuando lo manejan ellos, digamos, porque cuando lo manejan otros países ya empiezan las restricciones, digamos. Lo digo por China, ¿no? Que es uno de los mayores hoy innovadores en lo que es energías renovables. Javier, me parece muy bueno tu comentario, por eso yo un momento cuando dije sigue habiendo capitalismo, dije, pero hay distintos tipos de capitalismo. China tal vez tiene un capitalismo de Estado, y ahí viene Estados Unidos a decir, ese es un mal capitalismo, te aplico restricciones, te aplico sanciones, pero China muchas veces dice, mira, yo soy uno de los países que ha generado, por ejemplo, un tema, es el que ha sacado mayor cantidad de gente de la pobreza, el boom de los commodities, que tanto nos benefició a nosotros del 2000 al 2010, por poner 10 años, del 2003 al 2013, algo así, bueno, fue por la cantidad de pobres que sacó China. ¿Sí? Entonces, como que China dice, yo estoy haciendo grandes aportes, y China hoy está patentando, es el país que está generando más patentes que Estados Unidos, con lo cual, y en temas de innovación, e incluso es el país donde está creciendo más, a mayor velocidad, la cantidad de autos eléctricos que se ven, el parque eléctrico. Entonces, bueno. Que es la hora quedó segundo como productor mundial. Claro. Pero bueno, ahí hay un montón de discusiones. Después otros dicen, bueno, pero China no tiene un gobierno democrático, el tema de derechos humanos. Son todas miradas distintas, y bueno, y ahí cada uno también, según su marco teórico, su visión del mundo, podrá sopesar esto. Lo importante, más allá de lo que piensa cada uno, es cómo podemos hacer una lectura inteligente, es decir, cómo esas tensiones que van apareciendo y la calificación de este capitalismo, de ese bueno o malo, países nosotros de Argentina. Claro, pero ¿cómo puede fragmentar o no los mercados? ¿Qué implicancias puede tener sobre mercados globales? Si yo estuviese acá hablando en una carrera de relaciones internacionales, diría, bueno, ¿qué implicancias puede tener en la estabilidad, la paz, las instituciones, etcétera, etcétera? A nosotros nuestro foco es decir, bueno, ¿cómo esto puede llevar a qué? A mayor fragmentación, a mayor presión, a mayores sanciones, a qué tipo de mundo de negocios, cómo impacta en el mundo de los negocios globales. Pero esa lectura es importante, pero ahí hay que hacer la traducción y no quedarnos simplemente tal vez en ahí tenemos que hacer la traducción para ver, ¿y esto qué impactos tiene en el mundo de los negocios? ¿De acuerdo, Javier? Perfecto. Bueno, Ramiro, la verdad que no sé si hay otra preguntita corta, y si no, la verdad que te agradecemos un montón el tiempo que nos dedicaste. Sabemos que sobre cada uno de estos temas después hay una profundización, que es lo que obviamente nos interesa y que sirve justamente en un posgrado, y que los que forman parte de ese posgrado tienen un rol, ¿no? Además, justamente para debatir, para dar sus opiniones. Y en ese sentido, bueno, seguramente va a enriquecerse aún más esos debates que generaste. Así que la verdad que te agradecemos un montón, porque en 40 minutos nos pudiste dar un gran pantallazo de cosas que realmente son muy interesantes. Bueno, yo te agradezco a vos la convocatoria, primero a formar parte de esta nueva apuesta de KS, ¿sí? Que me parece muy bueno esto de tener pensar los mercados globales, y ya no marketing y cosas así separadas, sino como gestión de mercados globales. Es una nueva forma de pensarlo, así que agradezco la convocatoria, y bueno, y que me hayan también
invitado a este espacio para difundir esta maestría, que me parece, esta diploma. Ahí le cambié el nombre. Sí. Especialización, digo, no es diplomatura, no es maestría, especialización. Muy bien. Pero se me fue el nombre. Pero bueno, me parece que va a ser importante y bueno, y todos los que se sumen creo que van a estar contentos y van a tener un crecimiento profesional muy importante, porque aparte he visto todo lo que es el equipo de docentes y la verdad que y la currícula, y me parece que es algo muy interesante. Y esto de que sea sincrónico, realmente en un mundo que todos estamos con horarios súper flexibles porque se nos ha flexibilizado la vida, que sea sincrónico realmente es una gran oportunidad. Yo doy en otras maestrías y me doy claramente cuenta cómo en las que son asincrónicas, en general hay mucho más un seguimiento, mucho más homogéneo porque la gente lo acomoda a sus horarios. Y cuando es sincrónico, alguien puede, alguien no puede, etcétera, etcétera, se complica. Con lo cual me parece que el diseño... Sí, exactamente, es un espacio... es muy bueno. Sí, exacto, como vos decís, es una propuesta asincrónica con espacios sincrónicos, pero esos espacios sincrónicos son espacios donde se graba, donde el docente graba y no necesariamente el alumno tiene que estar obligado a participar. Igual eso es doblemente bueno. Así que bueno, ahora el próximo 10 tenemos una charla con profesores, con Marcelo Santoro, con Soledad Britti, con Javier Pedraza, así que están bienvenidos para seguir comentando un poco sobre este posgrado, ¿sí? Así que muchas gracias nuevamente, Ramiro, gracias Daniela por el apoyo y gracias a todos por estar aquí. Así que tengan, bueno, muy buen fin de semana para todos y todas. Buen fin de semana para todos y que ninguno lo agarre de dengue. A cuidarse.